Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javelin Tobin, buenos amigos en hebreo. Bueno, acabamos de finalizar la fiesta de Simchat Torah en el día de ayer, la alegría de recibir la Torah, y eso significa que la semana pasada leímos la última parashá del año, la última porción de la Torah, como judíos mesiánicos o como mesiánicos también el Tanaj y Brit Hadashah, el pacto renovado, y hoy vamos a ver, se comienza el ciclo nuevamente de lectura de la Torá, la primer para allá del año, la primera porción, con lo que incluye Tanaj y Brit Hadashah correspondiente. Entonces, le cuento a la gente que nos está viendo por la web, por internet, por YouTube, nuestro canal, o les llega el video de alguna manera, que si se quieren sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también se pueden sumar a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobin. Bueno, como dije, la parashá de hoy es la primera de todas, se llama Bereishit. Bereishit en hebreo quiere decir en el principio o al comienzo. Entonces, vamos a citar cuáles son los pasajes que incluyen esta parashá, que los vamos a dar una parte resumida por una cuestión de tiempo. Esto incluye la parashá completa, Génesis, capítulo 1, versículo 1, al 6, capítulo 6, versículo 8, Juan 1, del 1 al 18, Primera de Corintios 15, del 35 al 58, y Apocalipsis 22, del 1 al 21. Bien, entonces, como dijimos, después de Simchat Torah, comienza nuevamente el ciclo de lectura de la Torah, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra. Arrancamos entonces ahora con el primer libro, el Bereishit. Como dijimos, la traducción es en el principio o al comienzo. Ahora, ¿qué es la Torah entonces? La Torah, en definitiva, es ley, enseñanza e instrucción. Es un manual de vida de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, para ser bendecidos o maldecidos como según lo que nos exige el Señor, según nos demanda. El Señor pone parámetros de vida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, porque nos ama. En definitiva, también la Torah es una carta de amor a la humanidad. En eso consiste. Entonces, lamentablemente, en el Bereishit, en el primer libro de la palabra, lo que se conoce como el Génesis, también en español, el hombre se encargó de arruinar la armonía y perfección de la creación del Señor, porque lo que el Señor creó fue perfecto, estaba en una perfecta armonía, o por lo menos Él la pone luego en orden y deja una perfecta armonía. ¿Para qué? Para dársela en su completud al hombre para que la administre y la cuide. Estamos hablando de los cielos y la tierra, en este caso la tierra en particular. Génesis 1.1, y ya vamos a la lectura de la versículo de la Torá, el primer libro de todos, vamos al primer pasaje de toda la palabra. Génesis 1.1, Bereshit 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se los voy a decir en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que es la traducción de lo que acabamos de decir del pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es Bereshit? Esta explicación ya la hemos dado alguna vez, pero quiero citarla nuevamente porque es una revelación muy profunda de la palabra del Señor desde la perspectiva hebrea. Bereshit, que quiere decir al principio, está compuesto por dos palabras hebreas, que son bara y rosh. Bara es creó en español y rosh es cabeza. Creó la cabeza. Ahora preguntamos, ¿quién es la cabeza de todas las cosas? Yeshua. Por lo tanto, en la primera palabra de toda la palabra, en Bereshit, ya está contenido Yeshua. Miren qué revelación importante. Eso se ve desde la perspectiva hebrea. Yeshua es la primera palabra de toda la palabra. ¿Sí? Miren cómo nos ama el Señor que entregó a Yeshua, su Hijo amado, lo mejor que tenía para darnos salvación a los que creemos y lo seguimos. Ahora, vamos a dar otra revelación. Bará viene del verbo libró en hebreo. Libró tiene que ver con briut, otra palabra en hebreo. ¿Qué significa briut? Salud. Entonces, lo que creó Dios, que está diciendo la palabra, es saludable, trajo vida. El Señor no solo creó los cielos y la tierra, sino que creó vida.
¿Qué hace el Señor cuando nos toca con el Ruach HaKodesh? Nos da vida, nos da salvación eterna. Eso ya está contenido en el principio. Por eso la ley no caducó, sigue vigente. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento perfecto de la ley, de la Torá. Negar la ley, y acá vamos a un detalle muy profundo, es negar a Yeshua, porque Él es el cumplimiento de la ley. Es el único que pudo cumplir la ley sin pecar en absolutamente nada. Hizo todo perfecto. Ningún hombre fue capaz de hacer eso, ninguno de los grandes profetas. Ni Moisés, ni Elías, ni David, ni ninguno de los héroes de la palabra. Entonces, de la frase vida viene la famosa frase Am Israel Hay, que la habrán escuchado alguna vez. El pueblo de Israel vive. Fue el único pueblo, el pueblo judío en este caso, que sobrevivió a todos los imperios que hubo en la humanidad. Todos los grandes imperios que hicieron cosas malas desaparecieron. El pueblo judío sigue existiendo. Tiene las manos sobrenaturales del Señor que los cubre. Nosotros como hebreos, el caso de que no es judío, yo soy judío y soy hebreo. La persona que acepta al Señor y no es judía es hebrea porque desciende de Abraham. Al aceptar a Yeshua pasa a ser de la simiente de Abraham. Por lo tanto, es hebreo. Cuenta también con esa protección del Señor, siempre y cuando nos amoldemos a lo que Él nos demanda. Y cuando fallamos, que todos fallamos, vuelvo a decir, teshuvá, arrepentimiento y rápidamente vuelta al camino correcto. El Señor arroja los pecados al fondo del mar y nunca más tiene memoria de ellos. Entonces, volvemos a Bereishit. Hubo un principio, hubo un día que fue el primero, hubo un comienzo de todas las cosas, es el que estamos viendo ahora. Antes de todo lo creado, ¿qué es lo que creó el Señor según la palabra? Dos cosas, los cielos y la tierra. Eso fue lo primero que creó según la palabra. ¿Qué significa eso? Los cielos y la tierra simbolizan además un espacio infinito, que es como el Señor. Es infinito, abarca todo. Yo no puedo contar la medida de los cielos y la tierra. Es infinito. Así es la magnificencia de nuestro Señor. Vamos a ir a los versículos 2 y 3 de Génesis, Bereishit. Así nos acostumbramos a algunas palabritas en hebreo. Bereishit, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso y el espíritu de Elohim, el Supremo, se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Entonces, en el versículo 2, ¿qué notamos? ¿Qué es lo que se movía sobre las aguas? El espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh. Es lo que nosotros aceptamos cuando aceptamos a Yeshua como Mesías. Entra dentro nuestro el Ruach HaKodesh del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Versículo 3. Dice, dijo Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios en este caso? Creó por medio de la palabra. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra tiene mucho poder. Nosotros cuando declaramos algo, el Señor dice, he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos el poder de parte del Señor de bendecir o maldecir. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Tenemos que ser prudentes. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que ya lo he citado varias veces, que dice, hace un ratito hablamos de David, fuera de lo que es el Zoom, fuera de la grabación, perdón. David era prudente de labios y Saúl le temía. Le generaba temor eso, que sea tan prudente. Porque eso habla de honra y respeto a Dios y al prójimo. Amor a Dios, amor al prójimo. Como amo a mi hermano, amo primero a Dios, tengo que ser cuidadoso con lo que le digo. Cuando tengo que hacer una corrección, con amor. Cuando tengo que exhortar, con amor. Cuando tengo que dar una palabra de aliento, con amor. Cuando tengo que criar a mis hijos, los que son padres, con amor. Así es una corrección que sabemos que nos duele decirla. A los que son padres estoy hablando. Yo no soy padre todavía. Entonces, todo tiene que ser con amor. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del Señor, el amor. Sin amor nada soy, dice la palabra. Aunque tengamos todas las profecías y todo, yo he visto a algunos predicadores que son expertos eruditos en la palabra, pero no tienen amor. ¿De qué sirve entonces? La palabra lo compara con cima de lo que retiñe en el allá en el pacto renovado. Termina siendo fariseos, que conocen a la perfección la palabra,
pero no tienen amor al prójimo. Bien, acá nos habla de algo más, que la naturaleza, cuando Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, en el capítulo que vimos recién, en el versículo que vimos recién, la naturaleza responde a la voz del Creador. Dios da una orden y la naturaleza también tiene que obedecer, no solo el hombre. Eso nos explica por qué, por ejemplo, Yeshua hizo lo que fue tirar la red con los peces. Dijo, tienen la red a la derecha. Y los pescadores, que no podían pescar nada, sacaron la red llena de peces y la red prácticamente se les rompía. Porque los peces siguieron la orden de Yeshua. Vayan todos para allá. Pues justo me salió la palabra para allá, sin querer. Y tuvieron que ir. Cuando Dios creó, dijo, hágase los cielos y la tierra. Y fueron creados. Eso nos dice el Bereshit. Vamos al capítulo 1.5 ahora, de Génesis, Bereshit. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla la ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, día uno. Día uno en hebreo se dice Yom Ejad. Yom es día, Ejad es uno. Día uno, Yom Ejad. Entonces, acá nos habla en este versículo, el 5, que fue creado el primer día. ¿Cuándo? Bereishit, al comienzo. Este fue el primer día de todos los días. Por eso habla de Yom Ejad, día uno, o la traducción del hebreo también es día único. Un día único, maravilloso y especial, donde Dios hizo los cielos y la tierra y empezó la creación. Ahora, hay una secuencia que explica Bereshit de todo lo que va creando el Señor, y en el último día, ¿qué es lo que hace? Lo que para él fue la obra maestra. Creó al hombre. En el último día de la creación, justamente creó al hombre y le entregó la tierra como ya ordenada. Dios es un Dios de orden. Después vamos a ver cómo por el pecado del hombre eso cae. Y cae el hombre y la mujer también. Y esa maldición es arrastrada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nos llega a nosotros también. Se corta con Yeshua cuando uno lo acepta. El hombre iba a ser inmortal. Por el pecado, ya lo vamos a ver en un ratito, la desobediencia pasó a tener muerte. Muerte física estamos hablando ahora. Vamos a la creación del hombre, justamente. Génesis, Bereshit, capítulo 1. Vamos a ver versículos 26 y 20 al 28. Creación del hombre. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Alef-Tav, el alfa y el omega, en realidad es Alef-Tav en hebreo, es la forma correcta de decirlo, creó al hombre a imagen de Elohim lo creó, y macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que mueve sobre la tierra. Entonces, ¿cómo creó el Señor al hombre? A su imagen y semejanza. Esa es la manera en que lo creó. ¿Y dominio sobre qué le dio? Dominio sobre animales y sobre toda la tierra. Esa autoridad le delegó el Señor al hombre. Después vamos a ver que lamentablemente el hombre lo arruina. En este caso fue Adán primero. Vamos a Génesis 1, versículo 31. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Estoy leyendo la versión BTX, Biblia textual. Y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. El Señor, ¿cómo aprobó lo que había hecho? Con un muy bueno. Esto que dice es muy bueno. Esto fue, ¿cuándo? En el día sexto de la creación. Entonces, ¿cuándo alcanza la creación su plenitud? Cuando crea al hombre. Para el Señor era la obra suprema de su creación. Ahora, ¿qué pasa el día séptimo? Acá vamos al concepto de Shabbat. Dios cesa de crear, para. De ahí viene el Shabbat, el reposo que se considera. Es un día de descanso.
Entonces, en el séptimo día cesó Dios la creación y recordemos, el hombre fue hecho a su semejanza, por lo tanto el hombre tiene que hacer lo mismo. Si Dios para de trabajar y el hombre está hecho a su semejanza, el hombre tiene que parar de trabajar. Entonces, lo que yo explico a la gente más nueva que de repente tiene un trabajo y dice, bueno, pero yo tengo que mantener a mis hijos, bueno, seguí trabajando y orá para que Dios te dé el Shabbat libre. Y como Dios cumple porque es el primero que quiere que cumplas con los mandamientos, Él lo va a cumplir. Te va a dar un Shabbat libre. Acá la tenemos a Amanda, que le pasó. Amanda de Chile, que ahora está en cámara, tenía, estaba orando por un trabajo que le permita congregar, que le dé los Shabbat libres, que comienza con el viernes al atardecer cuando sale la primera estrella. Ahí comienza el Shabbat. Y el Señor se lo dio. Después de orar, Dios se lo dio. Y no pasó mucho tiempo. Porque Dios se deleita en que lo busquemos, en que cumplamos su mandamiento. Entonces, ¿qué hizo con el Shabbat el Señor? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Lo bendijo y lo santificó. Es un día Kadosh, es un día santo, es un día apartado. Es el día que escogió el Señor como día sagrado. Ese es el Shabbat. No es el domingo, no es el jueves, no es el miércoles como hacen muchas iglesias. Es el Shabbat. Eso estableció el Señor. Cuidemos de no ser engañados. El judaísmo lo tiene muy en claro el concepto de Shabbat. Y vamos al judío primeramente, también al griego, también al gentil. Pero el judío, en este caso, el concepto de Shabbat lo tiene muy claro, porque se la pasan muchos estudiando la Torá. El Bereishit de Génesis está en la Torá, no está en el Brit Hadashah. Ellos no creen todavía algunos en el Brit Hadashah. Bueno, hasta que se revele Yeshua y el velo se ha quitado. Y ahí sí van a reconocer Yeshua es el Masías de Israel. Nosotros oramos por eso. Bien. Y eso nos trae bendición, además. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 6 al 3. Perdón, 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho y fueron ordenados, aquí pone orden, Dios es un Dios de orden, los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo el día Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Entonces, como vimos, Dios es un Dios de orden. Nosotros como hijos de Dios tenemos que imitarlo. Pablo decía, sean imitadores de mí como soy del Masías, del Mesías. Tenemos que tratar de mantenernos en orden, manejarnos en orden en nuestras vidas privadas, en los ámbitos donde nos movemos y obviamente en la congregación y con el Señor. Bueno, vamos a ver que de repente el Señor pone una prohibición. Ayer estaba hablando de Isabel sobre el tema de las prohibiciones. Bueno, acá vamos a ver una. El Señor sí pone algunas prohibiciones en la palabra. Prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo, este árbol no coman. Dice que no lo van a hacer, no lo tienen que hacer. Génesis 2, versículo 17. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Va a haber consecuencias muy graves si lo haces. Te estoy diciendo que no lo hagas. Eso dice el Señor, Adán en este caso. Entonces, Dios le advierte lo que va a suceder si no obedece esa indicación. Y volvemos a decir un concepto que dijimos al principio. El hombre, la idea del Señor era que sea inmortal. El hombre iba a ser inmortal, no iba a morir. Por desobedecer esta indicación, entre otras consecuencias graves que pagó, una fue esta. Perdió la vida física. Tuvo un límite en los años de vida. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y Yeshua después nos da vida eterna cuando alcanzamos la salvación. El Señor, al aceptar a Yeshua, mejor dicho, y seguirlo. Principio bíblico. La obediencia o desobediencia a los mandatos del Señor siempre traen consecuencias buenas o malas según el caso. Siempre hay consecuencias. Cuando obedecemos, consecuencias buenas. Cuando desobedecemos, consecuencias malas. En todo caso, lo que hacemos es, cuando hacemos cosas que el Señor dice que no hay que hacer y las hacemos,
al arrepentirnos, al hacer la teshuvá, nos perdona, nos limpia y hacemos que las consecuencias sean mucho menores. Pero consecuencias hay siempre. Vamos a un caso de David, por ejemplo. David iba a perder el reino por el pecado que comete con Betsabé, por el adulterio y manda a matar a Urías, su esposo, que era un soldado de él. Bueno, Dios, él se arrepiente cuando lo confronta a Natán, al poco tiempo que lo confrontó, y Dios le perdona, lo perdona, le mantiene el reino. David tenía que morir por ese pecado, según la Torá, le mantiene el reino, pero paga un montón de otras consecuencias. Son mucho menores a las que hubiera tenido si él no se arrepentía. ¿Se entiende el concepto? Bien, seguimos avanzando. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Entonces, ¿qué notamos acá? Eva comió del fruto prohibido. Le convidó a Adán, pero Adán no se resistió, no dijo que no. Porque acá muchos le echan la culpa a Eva. Adán también tenía el poder del libre albedrío, de decir, mirá, esto que hiciste no es lo que Dios pidió. Yo no voy a comer. Vos ya lo comiste, pero yo no voy a comer. Por más que estés conmigo solo. Y él, sin embargo, él voluntariamente decidió probarlo también. Vamos a Génesis 3, versículo 7. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Dicho sintéticamente, lo que hicieron es, tuvieron el conocimiento y cubrieron su desnudez. Recordemos que primero fueron engañados, Eva fue engañada por la serpiente. La secuencia es, la serpiente convence a Eva, Eva convence a Adán. Terminan pecando los tres. Y la palabra dice que la serpiente es el más astuto de todos los animales. Ahora, uno es libre de elegir. Te pueden venir muchos a querer engañar. Yo tengo siempre la posibilidad de orar, de buscar la palabra, de pedir consejo. Yo soy responsable de mis actos. Cada uno es responsable de sus actos. Por causa de este pecado, ¿qué pasó? La mujer pariría con dolor y el hombre tendría que ganarse el sustento, el pan, como se dice, con el sudor de su frente. O sea que la consecuencia no fue solamente la muerte física. Ahora, tenemos un Dios de amor y misericordia, acabamos de decir hace un ratito, y lo dijimos durante el transcurso del Zoom. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios es amor, esa es la esencia. Vamos a ver lo que hace el Creador ante esta terrible desobediencia que explícitamente Dios le pide a Adán que no lo haga y él a su vez le comenta a Eva y terminan pecando igual. Miremos cómo obra el Señor. Las consecuencias estuvieron, pero veamos qué hace el Señor para compensar el pecado. Vamos a Génesis, Bereshit 3, versículo 21. Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. El primer sastre de la humanidad. Es tremendo. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, tuvieron el conocimiento que estaban desnudos, se taparon, se escondieron para que Dios no los descubra. Dios los fue a buscar, obviamente sabía dónde estaban. Y el Señor, ¿qué hace? Él se pone desastre y les hace túnicas de pieles para cubrir el pecado. Eso es lo que hace el Señor con nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos el pecado, Él nos cubre, nos limpia de todo pecado y maldad, arroja los pecados al fondo del mar, y ¿qué dice la palabra? Nunca más tiene memoria de ellos. Vamos a ir ahora al Brit Hadashah, al pacto renovado. Y vamos a ver la concordancia que hay, en este caso, con el libro de Juan. Vamos a ir a Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el Logos, el verbo, y el Logos
estaba ante Dios y Dios era el Logo, el Verbo. Estaba en el principio ante Dios, todo existió por Él y sin Él nada de cuando existe existió. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Entonces, el versículo 1, lo primero que nos está diciendo es que el verbo era Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? De la acción puesta en marcha. Es un verbo. La fe sin obras es muerta, dicho de otra manera. No alcanza con estudiar la palabra. Tenemos que obrar, tenemos que actuar, tenemos que predicar del Señor. No es solamente reunirnos y alimentarnos. Si no nos transformamos en vacas engordadas, que no somos bendición a nadie. Versículos 2 y 3 está diciendo, todo fue creado por Él y para Él. Y en el 4 y 5 nos está sintetizando, la luz resplandece siempre ¿sobre qué? Sobre la oscuridad. Vamos a un ejemplo, un poco lo decía mi ex pastor, que es un buen ejemplo. Si yo estoy en una habitación oscura, todo oscura, y prendo nada más que un fósforo, hago así, no tengo un fósforo a mano, pero siendo un fósforo nada más, ya no hay más tinieblas. Ni siquiera tuve que prender una lamparita, un fósforo. La luz prevalece sobre las tinieblas, aunque sea un fosforito. ¿Qué pasa si esa luz se enciende fuerte, con potencia? Eso somos nosotros, los hijos del Señor. Tenemos la luz del Señor, la luz del Mashiach. Tenemos que alumbrar a un mundo que vive en tinieblas, que es oscuridad. Y vamos a cerrar la enseñanza de hoy con Juan, capítulo 1, versículos 6 al 13. Y vamos a anotar a quién hace referencia. Juan 1, del 6 al 13. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo y en el mundo se hizo por él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creo que todos nos damos cuenta rápidamente a quién hace referencia estos pasajes. A Yeshua, nuestro Mashiach, el Mesías de Israel. Entonces el mensaje final para la parashá de hoy es que su luz nos ilumine y que alcance a muchísimas almas más. Y que nos utilice el Señor para hacer luz a muchísimas almas que lo necesitan. Gracias amigos por compartir esta parashá de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintovim@gmail.com y también nos pueden escribir, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube gratuitamente, que es Comunidad Jabrintovim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. A la gente de la comunidad, en 5 minutitos nos encontramos nuevamente aquí en la reunión, con el mismo link. Yo les aviso por el grupo WhatsApp. Gracias, bendiciones a todos. Shalom. Corto ahora la transmisión.